tenemos a la magíster Adriana Urrutia Pozzi Scott. Ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia, politóloga, directora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, magíster en Política Comparada por el Instituto de Estudios Políticos de París. Trabajó en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como asesora del despacho ministerial y como especialista territorial. Asimismo, trabajó en el Ministerio de Educación como asesora del despacho viceministerial de gestión institucional. Dejamos entonces en el uso de la palabra a Adriana por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también al Foro Social Cristiano y a la Fundación Konrad Adenauer. Para mí es un gusto poder compartir el panel hoy con los colegas. Yo quería, disculpen que hable un poquito así lento al principio, nos han dicho que hay que esperar unos minutos para que todos nos puedan escuchar, entonces quiero cerciorarme que todos estén escuchando bien antes de empezar a hablar, ¿no? A compartir las ideas esta noche. La pregunta que se nos plantea es enorme, ¿no? Entonces es cómo a la luz de la coyuntura analizamos cuáles son los desafíos de la democracia. Y yo quería plantearles a ustedes primero tres antagonismos o tensiones para luego pasar a algunas reflexiones que hemos venido discutiendo desde la Asociación Civil Transparencia en diferentes conversaciones que hemos tenido de cara al próximo proceso electoral, ¿no? Entonces voy a empezar hablando de estas diferentes tensiones. En primer lugar, es importante decir que hay, a la luz de la experiencia reciente de la movilización y en particular de lo sucedido el 14 de noviembre, ¿no? Lo que ahora se conoce como el 14N, es esta necesidad de repensar la representación en diálogo con la movilización. ¿A qué me refiero? Que claramente lo que las movilizaciones expresaron en la semana que el señor Merino ocupó el poder de facto, fue que había un quiebre entre los representantes y los representados, ¿no? Quiebre que se venía en realidad exacerbando porque es necesario recordar el Perú es el país de América Latina que menos confianza tiene en su institución representativa, ¿no? En el Parlamento, o sea, alrededor de 70% de los peruanos no confía en el Congreso, ¿no? Entonces, ese quiebre entre la representación y los representantes se traduce en una movilización, o más bien dicho, es parte de una agenda de movilización que lo que buscaba era, de facto, mejor dicho, en los hechos, en la práctica, destituir al señor Merino, pero también ha planteado una agenda de más largo plazo, ¿no? Y entonces es una agenda que, digamos, ha sido planteada desde las dinámicas generacionales. Se habla mucho del rol político predominante que está jugando la generación bicentenario. Sin embargo, según las cifras del Instituto de Estudios Peruanos, 56% de los jóvenes entre 18 y 24 años se movilizaron, pero también 66% de las generaciones mayores también estaba participando, ¿no? Entonces, unas cifras de movilización intergeneracionales y también unas cifras de participación importante a nivel nacional como nunca antes se había visto, con el complemento además que eran movilizaciones descentralizadas, ¿no? A nivel nacional, en las diferentes regiones, una movilización masiva, pero también se observó en Lima, a lo largo de toda la semana, movilizaciones descentralizadas, tanto en el centro de la ciudad como en los distintos barrios, ¿no? Entonces hubo unas dinámicas territoriales que buscaban también hacer sentir la presencia, sí, masiva, ¿no? En estas movilizaciones contestatarias, ¿no? De un cierto poder y un cierto régimen.
Pero más allá de estas dinámicas de participación generacional, había un conjunto, o existe todavía, yo creo que desde las diferentes, desde la movilización grande de la semana antepasada, se han surgido un conjunto y consolidado un conjunto de agendas de reforma, ¿no? La primera agenda de reforma es la agenda política, la conversación sobre una asamblea constituyente y la modificación de la Constitución, de la cual imagino que Javier hablará más adelante, tiene que ver con una demanda de la ciudadanía de discutir los instrumentos de gestión política a nivel nacional y reanudar una conversación, sí, pública sobre cuáles deben ser las normas que deben regir la política, que es una traducción, yo me atrevería a decir, complementaria al debate que hemos tenido sobre la reforma política hace algún tiempo, ¿no? Debate que no ha sido necesariamente, digamos, discutido en el sentido popular, ¿no? Sino más bien ha sido discutido desde procesos institucionales. Entonces, ese debate sobre la Constitución es una demanda de una agenda de reforma en el corto, mediano plazo, ¿no? Pero también hay otra agenda de reforma que ha sido puesta sobre la mesa en las movilizaciones, que es la continuidad de reformas de política pública como la reforma universitaria, ¿no? Entonces los jóvenes, sí, defendiendo una reforma universitaria, una educación de calidad, entre otras que podemos discutir más adelante, ¿no? Entonces, esa es lo que aprendemos de la movilización, pone, digamos, en desafío la agenda de la representación y también las modalidades de la representación y las prácticas de esa representación, ¿no? La segunda dicotomía de la cual yo quería hablar era esta dicotomía institución-corrupción, ¿no? ¿A qué me refiero? Que el país ha sido recientemente marcado por un conjunto de, vamos a decir, procesos de investigación asociados a escándalos de corrupción que involucran a los 5 últimos mandatarios, ¿no? Y en esa, digamos, investigación por corrupción se pone en cuestión un conjunto de instituciones públicas, entre las cuales la figura del presidente de la República en un régimen presidencial, lo cual corre el riesgo, ¿no es cierto?, de deslegitimar la institución representativa nuevamente, ¿no? Entonces, institución, corrupción, institucionalidad y corrupción están bien vinculadas y por ende contribuyen, creo, a deslegitimar las formas de la representación. Entonces, eso constituye un magno desafío para la democracia. Digamos, en el corto plazo y a la luz de lo que hemos vivido, hay 2 instituciones que debemos procurar que sean las garantes de la democracia, y es importante que en el debate no se pongan, digamos, al menos una en cuestión, que es la institución electoral, ¿no? Lo que queda en los próximos meses es garantizar la transición entre el gobierno de el señor Vizcarra y un proceso electoral que va a ocurrir en abril, cuyo vehículo, digamos, es el gobierno del presidente Sagasti, ¿no? Entonces, la institución electoral debe ser respetada, debe además coadyuvar a un proceso justo, transparente, para que no sea puesta en cuestión los resultados de la elección, que son los que deben permitir renovar ese voto ciudadano y ese proceso de movilización de la ciudadanía y su expresión a través de el voto, ¿no? Otra institución que comienza a ser cuestionada, bueno, que ya podemos tener otros episodios, ¿no?, en la historia reciente de cuestionamiento, es el Tribunal Constitucional. Y ahí debemos ser bien vigilantes, porque si bien los partidos políticos habían señalado
la importancia, ¿no es cierto?, de postergar las elecciones de los magistrados al próximo año. Hasta la fecha, ninguno ha retirado, ¿no es cierto?, sus candidatos en esa elección. Al menos esta es la información que teníamos a través de las redes sociales esta tarde. Entonces ahí hay que buscar, y hablo desde el rol de la sociedad civil, garantizar, ¿no es cierto?, la independencia de este garante democrático que es el Tribunal Constitucional. Y finalmente, hay otra dicotomía, otro binomio que es importante, que es, no olvidemos que estamos, aunque ahora en noviembre, 24 de noviembre, nos parezca, no sé cómo decirlo, increíble, es el año de la universalización de la salud, ¿no? Entonces, existe en el país este enorme desafío de universalización y desigualdad, ¿no? En una encuesta reciente que hizo la Asociación Civil Transparencia, a través del Instituto de Estudios Peruanos y con apoyo de IDEA Internacional, se le consultó a un conjunto de ciudadanos cuáles consideraban ellos que debían ser los temas propuestos en las próximas agendas de los partidos políticos en las elecciones. Y eran tres los temas: salud, que recibía 52% de las respuestas; economía, que recibía alrededor del 50%, y educación, que recibía poco menos del 50%, ¿no? Les preguntábamos tres opciones y estas fueron las tres opciones. Entonces los ciudadanos, tras la crisis planteada por la pandemia, lo que señalaban era un poco la necesidad y la urgencia de que se resuelvan estos problemas que habían resultado de esa crisis, ¿no? Y entonces, ¿cómo resolver esto? ¿Cómo atender esas demandas urgentes mientras buscamos garantizar la universalización en un país que a duras penas puede garantizar la provisión del servicio de salud, ¿no? Entonces, esa debe constituir una agenda mayúscula, porque en democracia lo que debemos buscar es retribuir los derechos a los ciudadanos para fortalecer la sociedad, y por ende que el régimen retribuya derechos y los ciudadanos confíen en él por esa posibilidad de retribución de derechos, ¿no? Entonces estamos frente a un riesgo de lo que los salubristas, los expertos en salud pública, llamarían una sindemia, ¿no? Es decir, están ocurriendo un conjunto de epidemias o de grandes brotes de enfermedades al mismo tiempo, ¿no? Tendríamos pues este problema de la representación, el problema de las instituciones, el problema de la desigualdad. Entonces todo eso nos debe interpelar porque estamos en pleno proceso electoral. El día domingo son las elecciones internas, ¿no? Y cómo traducir esta agenda desafiante en el marco del proceso electoral. Entonces, eso va a ser bien difícil porque el proceso electoral mismo trae, yo diría, tres desafíos mayúsculos, ¿no? Entonces, quisiera terminar con esa idea. Lo primero es la enorme fragmentación partidaria. Tenemos 24 partidos compitiendo, ¿no? Lo cual implica que hay 24 candidatos presidenciales acompañados de 2 candidatos a vicepresidente, con lo cual son más de 60 postulantes en las planchas presidenciales, pero además alrededor de 3.000 candidatos a nivel nacional, lo cual plantea enormes desafíos para el elector, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a informar de estos candidatos? ¿Cómo vamos a saber? Entonces, ahí hay una tarea pendiente de información para los ciudadanos. Dicho esto, el otro día en una conversación sobre cómo traducir el dinamismo de la llamada generación bicentenario a un cambio, ¿no es cierto? Yo me atrevería a decir que es necesario que ese dinamismo se institucionalice, y las vías para institucionalizar eso son los propios partidos políticos. Sin embargo, va a ser bien difícil que se traduzcan estos liderazgos que pueden haber emergido en la movilización, dada que las listas para las internas ya han sido cerradas y las internas ocurren este domingo, ¿no? Entonces, esa renovación de cuadros, la renovación
generacional en política va a ser bien difícil en el corto plazo, pero hay que buscar integrar esas nuevas dinámicas en un proceso más institucionalizado. Y finalmente, el último riesgo que me atrevería a decir de cara a las elecciones es un riesgo que pone en agenda los desafíos de que ocurra en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo se incorporan las soluciones, por un lado, a esta crisis sanitaria en las agendas? ¿Cómo constituimos unas agendas más programáticas que nos permitan resolver esos problemas inmediatos? Pero también cómo se desarrollan las elecciones. Hay un desafío logístico en términos de cómo los ciudadanos van a tener confianza en el proceso electoral sin tener el riesgo de contagiarse, y ahí las autoridades están haciendo pues, los esfuerzos que corresponden para poder garantizar ese proceso, ¿no? Entonces, esas eran un poco las ideas que yo quería compartir esta noche para responder al enorme desafío de pensar cómo fortalecemos nuestra democracia a la luz de, como lo decía antes, un país que parece debilitado y al borde del abismo, pero yo confío que desde la discusión colectiva podamos renovar la confianza en que la política sigue siendo el medio de discutir lo público y que involucrándonos todos en ella, pues vamos a lograr generar nuevas soluciones de cara a una conmemoración, no vamos a decir celebración, de lo que significan 200 años de independencia, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adriana. Creo que ha sido una interesante exposición que ha pintado de una buena manera cuáles son los desafíos que efectivamente tenemos como país en el campo social y político. Vamos ahora a hacer algunas preguntas que han llegado a nuestra mesa. Y la primera pregunta, vamos a hacer una pregunta para cada uno de los panelistas y luego pasamos a una segunda rueda. La primera pregunta es para Adriana. Ella ha mencionado un tema interesante porque se habla mucho en redes y en general en la prensa de que este ha sido un movimiento básicamente juvenil. Y bueno, efectivamente, en las calles hemos visto a los jóvenes marchando constantemente durante 4 o 5 días en Lima y a lo largo de todo el país. Creo que el promedio de edad podría estar fácilmente entre los 21 o 22 años, pero ella habló de un movimiento intergeneracional, ¿no? Porque es curioso que, si bien es cierto, quienes daban la cara en las calles eran los jóvenes, en casa, a través de diferentes manifestaciones, a través de diferentes conversaciones, a través de los cacerolazos y a través de una serie de comentarios que decían en redes sociales, se notaba que era no solamente un movimiento o un sentir de la juventud, sino de gran parte de la población. Entonces, es un movimiento efectivamente intergeneracional, ¿no? Que como repito, tuvo como cara a los jóvenes, quizás los mayores o los adultos, estábamos un poco refugiados en casa por el tema de la pandemia y por otras razones, pero había un apoyo decidido, constante a los movimientos juveniles, a diferencia de otras oportunidades. ¿Qué piensas, Adriana? Vamos a hacer ahora una pregunta para... en realidad hay 2 preguntas para Javier Alonso. Una pregunta que dice: la coyuntura actual nos muestra una vez más la debilidad y dispersión del sistema político peruano por la falta de partidos políticos consolidados. Hay 24 pseudopartidos y la consecuencia de ello es que no tenemos líderes experimentados en la cosa pública, formados en las canteras que deberían ser los partidos políticos y que generan la suficiente confianza para la mayoría de los peruanos para dirigir el país. ¿Cómo podemos, dice la pregunta del señor Córdoba Cuba, cómo podemos superar esta gran falencia de falta de líderes en el futuro
de la democracia peruana, para no terminar eligiendo líderes populistas o el clásico outsider inexperto que normalmente termina ganando en las elecciones presidenciales del Perú. Y hay otra pregunta de Eduardo Garcés. Dice, una asamblea constituyente no garantiza que la nueva constitución sea mejor que la actual, porque históricamente los elegidos para tal fin llevan una agenda propia y partidaria. ¿No sería mejor plantear las modificaciones que la actual constitución necesita y cada una de ellas someterla a un referéndum? Las preguntas para Javier Alonso. Para Antonio, hay una preocupación sobre el tema del equipo fiscal, del equipo de fiscales, del equipo del Ministerio Público Lavajato. ¿Piensa Antonio si es que esta puesta en evidencia de estas actuaciones un poco parcializadas o cuestionadas en todo caso, del equipo Lavajato o de los fiscales, ponen en riesgo la investigación y los procesos en general que se siguen contra la corrupción, concretamente con el caso Lavajato? Y finalmente, una pregunta para Francisco. ¿Cómo juzga el papel que ha tenido la OEA en la crisis política de hace 2 semanas? Recordemos que hubo pronunciamientos y silencios también. Hubo un pedido concreto de apelar a la Carta Democrática por parte de muchas personas y creo incluso de un grupo de ex cancilleres del Perú. ¿Cómo se juzga el papel de la OEA en esta crisis? Vamos entonces a dejar por 3 minutos para poder dar opción a una nueva ronda de preguntas. En primer lugar, Adriana, luego Alonso, Javier Alonso, luego Antonio y finalmente a Francisco. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias al público que está con nosotros a través del Facebook, y agradezco también a quien formuló la pregunta. El protagonismo significativo de la denominada generación bicentenario creo que está vinculado a lo que en ciencia política llamaríamos la renovación de los repertorios de la acción colectiva, es decir, la manera en cómo se protesta, se manifiesta, se ejerce el derecho a salir a las calles y clamar por sí, ideas y derechos, ¿no? Entonces, esa renovación de los repertorios de la acción colectiva pasa por ejemplo, y una cosa que ya señalaban los colegas, que es la transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, pasa, por ejemplo, por una transferencia de conocimiento inicial entre Hong Kong y Chile, o entre Asia y Chile, ¿no es cierto? Y de Chile se vio circular un conjunto de información a través de redes sociales que permitió que las, digamos, maneras de estar en la marcha sean distintas, ¿no? Las brigadas de desactivación de bombas lacrimógenas, las brigadas que cuidaban, sí, socorristas, en fin, todo ese conocimiento internacional compartido hace, por un lado, que haya un nuevo perfil del manifestante protector, digamos, ¿no? Hay otro perfil que es más, sí, es una agenda que tiene que ver con una agenda fundamentalmente democrática, ¿no? Entonces había mucha performance, la utilización de muchos recursos artísticos en una protesta pacífica, ¿no? Significativamente pacífica. Entonces, esa renovación y había, por ejemplo, jóvenes disfrazados, ¿no? Elmo, que es un personaje de los Muppets. Hoy día vi una imagen que decía, Merino, serás el motivo por el que manifiesto, ¿no? Entonces, ese tipo de incorporación de la cultura más pop a una agenda política, pues, sí, sin hablar del uso de la tecnología, por ejemplo, TikTok,
como mecanismo de movilización, y el hackeo de los hashtags de Twitter, que también diversifican las maneras de protestar, ¿no? Entonces, creo que los jóvenes renuevan esos repertorios de la acción colectiva, pero como les recomiendo, por ejemplo, seguir a la socióloga Noelia Chávez, quien se dice que acuñó el término generación bicentenario, ¿no? Ella está, también sigue la reflexión en torno a ese concepto, pero también hay un artículo de la periodista Catalina Subirana en La República del Domingo, donde somos varias las que reflexionamos en torno a esa noción de generación, pero sobre todo les recomiendo el artículo de Rafael Roncagliolo en La República el día sábado, donde lo que él señala es que el rol histórico de la juventud en la renovación de la capacidad de movilización. Entonces está bien reconocer la generación bicentenario y su rol en este momento histórico sin, digamos, desconocer que históricamente hay otros movimientos juveniles que han antecedido y también en su momento jugaron un papel protagónico. Pero simplemente quería terminar diciendo que una nota esperanzadora para los retos de la democracia futuro es esa capacidad de los jóvenes de estar presentes en política, pero también la capacidad que tenemos de dialogar entre generaciones, pensando y poniendo por delante una agenda colectiva y una propuesta colectiva de país, ¿no? Y es así como debiéramos llegar al Bicentenario, con ideas de diferentes generaciones y la capacidad de movilizarse también desde diferentes generaciones. Muchas gracias, Adriana. Ahora, por favor, Javier Alonso, las preguntas sobre el tema constitucional. Muy bien, muchas gracias por las preguntas. Se me preguntaban sobre el riesgo del populismo y los liderazgos en los partidos políticos que tenemos, que, como sabemos, están en escombros, ¿no? Aquí el riesgo es grande porque en realidad si lo que hemos visto en este periodo de gobierno, donde el derecho constitucional ha estado tan en la agenda pública, es básicamente un Congreso opositor al Ejecutivo que ha utilizado diferentes herramientas constitucionales sin ningún tipo de lealtad hacia la Constitución, hacia los valores que la Constitución busca resaltar, ¿no? Entonces sí es un problema que tenemos en el país, la Constitución de los partidos y cómo vienen integrados, ¿no? De cara al próximo periodo de gobierno, lamentablemente, las señales son que bien podríamos tener un Congreso igual fragmentado, ¿no? y problemático para quien esté en el Ejecutivo, ¿no? Yo pienso que la ciudadanía lo que debe hacer es buscar involucrarse, buscar participar, ¿no? Hay diferentes formas de participar, no necesariamente la de todos y todas será como parte de un partido político, pero creo que sí es muy importante mantener vigilancia sobre nuestros políticos, es muy importante presionar, involucrarnos, estar atentos, ¿no? En estos días lo que se ha demostrado es que hay una capacidad y un interés por estos temas, hay una capacidad y un interés de defensa de la democracia, de defensa de los derechos, y que la presión funciona, ¿no? Un gobierno de perfil autoritario ha caído en 5 días, ¿no? A un costo para los derechos humanos muy alto y lamentable, ¿no? que nos ha conmovido a todos y ha dejado una gran cantidad de víctimas, pero ha habido la capacidad de la ciudadanía de oponerse a esto y obtener un resultado. Sobre las víctimas, la capacidad de presión de la ciudadanía ha hecho que un gobierno de transición
particularmente débil, igual trate de encontrar un camino para hacer una reforma policial dentro de lo que su debilidad y el tiempo que tiene disponible le permite, ¿no? Entonces ahí vemos de nuevo cómo desde ciertas demandas de la ciudadanía obtienen resultados. Yo pienso que esto no hay que soltarlo, hay que seguir buscando las reformas que queremos del régimen político que nos haga poder tener una mejor política en el país. Sobre la segunda pregunta que se me hizo, y que tiene que ver las posibilidades de reforma de la Constitución, y qué sería más conveniente, una reforma total, una reforma parcial, yo voy a responder como el TC, voy a hacer medio que una especie de sustracción en la materia y lavarme las manos. En realidad, acá el derecho constitucional es una herramienta, ¿no? Y hay una herramienta de reforma parcial que está consagrada en el artículo 206 de la Constitución, es la que se ha venido usando. Esta ya no es la Constitución de Fujimori, ha recibido por lo menos modificaciones en 50 artículos, ¿no? Pero claro, lo que tú puedes hacer por reforma parcial es limitado, ¿no? Básicamente, lo que yo respondería sería que las constituciones deben cambiar cuando tienen que cambiar, cuando hay una necesidad real, porque no se puede vivir bajo una constitución o bajo disposiciones constitucionales que no nos involucren a todos como colectivo, ¿no? En Chile ha ocurrido algo muy interesante. Utilizando las cláusulas de modificación parcial, introdujeron un mecanismo de modificación total, ¿no? Un mecanismo de modificación total bien controlado, ¿no? Un referéndum inicial para saber si se activa o no, una elección de una asamblea que lo único que va a hacer es discutir la Constitución, no, es decir, no están todos estos intereses políticos coyunturales metidos, y un referéndum de salida para confirmar el producto o rechazar el producto que esta asamblea. Me parece un mecanismo interesante. Habría que ver en realidad en qué momento estamos. Yo pensé que estábamos en un momento constituyente cuando cayó el Fujimorato y desde el gobierno de Paniagua se impulsó una nueva constitución. Esta bandera la tomó Henry Pease en el Congreso, y cuando el Congreso lo bloqueó, la ciudadanía no reaccionó, no defendió esta reforma, que iba a ser una reforma total. Entonces creo que hay que ver, creo que no hay que tener miedo si es que vamos hacia una constituyente, pero lo que sí es importante es reflexionar a profundidad sobre estos temas, y que en todo caso el mecanismo que elijamos sea un mecanismo que profundice reflexión y participación de la ciudadanía, sobre todo los grupos que tradicionalmente han sido discriminados y marginados de este tipo de discusiones. Gracias. Muchas gracias, Javier Alonso. Dejamos en el uso de la palabra a Antonio Maldonado para que nos conteste la preocupación sobre la idoneidad en la lucha contra la corrupción del equipo Lava Jato. Gracias, Javier. Comparto totalmente la preocupación expuesta en la pregunta. La fuerza del equipo especial Lava Jato ha sido además de su habilidad jurídica, sobre todo su legitimidad. Y si la legitimidad se pierde, yo creo que, y esto va a traer unas consecuencias muy graves en la confianza de la ciudadanía que ha respaldado a este equipo. Los estándares de la ONU, me refiero específicamente a las directrices sobre la función de los fiscales, hacen expresión de estos dos elementos centrales, ¿no? La legitimidad y la eficacia. Cuando ambos no se dan, hay graves peligros en la investigación que se conduce. En el contexto de la crisis política que vivimos, lo mínimo que se esperaba del sistema de justicia, me refiero a todos aquellos que lo integran, era serenidad y alejamiento de las pasiones y de la crispación política. Pero si se han prestado algunos de esos sectores a lo que se ha expuesto como uso del discurso de la lucha contra la corrupción o uso del concepto de corrupción política para un
una manipulación y un recurso estratégico de poder frente a la autoridad, como ha sido descrito, y creo que eso le hace muchísimo daño a la lucha contra la corrupción. Debemos recordar que la principal victoria jurídica judicial de los últimos años, me refiero a la condena de Fujimori, estuvo precedida por su extradición y condena que se hicieron en escrupuloso respeto del debido proceso y del derecho de defensa. Jamás el abogado más notable de Fujimori de esa época, el doctor Nakazaki, ha hecho una sola crítica a quienes participamos de alguna manera en ambos procesos. De tal manera que hay precedente histórico, hay de dónde aprender. Los fiscales no tienen por qué recurrir a cartas bajo la manga y no tienen por qué creer que el fin justifica los medios. Ese pensamiento es totalmente peligroso y solo puede llevar al descalabro judicial de los casos. Muchas gracias, Antonio. Francisco, tu pregunta sobre el papel de la OEA en la crisis y los pronunciamientos que se hicieron respecto a ella entre nuestros ex cancilleres. Bueno, a ver, la OEA hay que ver, la OEA digamos que tiene dos formas de manifestarse, ¿no? Está el secretario general, que en realidad es una figura que, digamos, cambia, su rol cambia un poco en función de la personalidad de quién es secretario general. El anterior era José Miguel Insulza, al que decían Insulso porque no se pronunciaba mucho, en fin, ¿no? En cambio, ahora viene Luis Almagro, que un poco que va con la pierna en alto en varias situaciones, ¿no? Pero también está, por supuesto, lo más importante son los países, porque finalmente, como toda organización internacional, depende de lo que decidan los países. Entonces, en el caso del secretario general, Luis Almagro, que por lo demás vale la pena recordar que en todos estos años ha tenido una actitud un poco, yo diría, incoherente, ¿no? Un poco con este afán de querer hablar más de la cuenta, e intervenciones un poco extrañas. Recordemos que, por ejemplo, respecto al caso de Bolivia, ¿no? La OEA, la misión de la OEA dijo que había fraude, y condenó lo que había pasado, pero no olvidemos que poco antes Almagro había estado con Evo Morales convalidando la cuarta postulación, o sea, una postulación que violaba claramente la Constitución. Entonces, uno se dice, bueno, pero en total, ¿en qué quedamos, no? Después también recordemos cómo Almagro vino acá al Perú cuando se discutía el tema de la vacancia de PPK. ¿A santo de qué vino Luis Almagro acá al Perú? ¿Por qué? ¿Acaso o sea, era una discusión que estaba en sus inicios, en fin, no tenía mucho sentido, ¿no? Parecía muy extraño y parecía más bien estar a la casa de votos para su posterior, digo yo, esta hipótesis, posterior reelección. En fin. Ahora, concretamente de lo que respecto al Perú, efectivamente ha habido un pronunciamiento de la OEA, donde además se decía precisamente que el Tribunal Constitucional tenía que resolver el asunto. También de parte del secretario general, digamos, un pronunciamiento de prudencia, ¿no? Digamos, de cierto desconcierto, y claro, llamando al Tribunal Constitucional para que resuelva algo que se veía como una anomalía, ¿no? Reconocimiento que lo que había pasado era algo anómalo. De parte de los países, no hubo finalmente ningún pedido de que esto fuera, al final nunca se reunieron, ¿no? Los países, los cancilleres para ver este tema, ni siquiera realmente, hasta donde recuerdo, no hubo ni siquiera un pedido formal al respecto, ¿no? Lo que sí hemos tenido son los pronunciamientos de los gobiernos muy fríos. Llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? El presidente Duque, ¿no? Que tuvo un pronunciamiento realmente muy, muy frío respecto de Manuel Merino. Y otros, ¿no? Por supuesto, el de Argentina, y así. Entonces, habían habido pronunciamientos muy fríos, pero nunca, tal vez porque fue muy rápido también todo el asunto, ¿no? En 5 días se había acabado ese gobierno, ¿no? Pero nunca hubo realmente una intervención más dura, ¿no? Entonces, hubo este pedido de los ex cancilleres, pero al final, bueno, la cosa se resolvió muy rápidamente y llegamos a esta situación. Así que, bueno, un poco por tema de tiempo también creo que finalmente la OEA tampoco no tuvo mucho tiempo de intervenir.
Muchas gracias, Francisco. Vamos a hacer, una pregunta más. Ha llegado a la pregunta de Rafael Olaya Vega, una o dos preguntas más, porque ya estamos sobre la hora. Rafael Olaya Vega, que es editor general de la revista Testimonio, que edita el Instituto de Estudios Social Cristianos. Dice, buenas noches, mis preguntas son las siguientes. ¿Cuál sería el principal impacto de las movilizaciones de noviembre en los comicios electorales del próximo año? ¿Y qué candidato tendría mayores posibilidades de capitalizar el discurso político que ha impuesto la llamada generación del Bicentenario? Obviamente esta pregunta creo que por el tema correspondería a Adriana. Luego hay una pregunta, Ana María Narváez Mueras dice, los manifestantes tienen claro lo que nos quieren, pero no, lo que no quieren, perdón, pero no tienen claro lo que quieren debido a que no se tiene un proyecto de nación ni el conocimiento de cómo funciona el Estado. Frente a ello, es factible que sean captados por campañas populistas que les ofrecen bienestar y terminen apoyando líderes corruptos. La pregunta Ana María Narváez. Adriana, por favor, tus respuestas. Gracias, Javier, y gracias, Ana María, por el interés. Yo no quería dejar de recordar que estamos hablando de unos hechos que llevaron a la muerte de Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿no? Y creo que debiéramos siempre recordar que esos dos jóvenes murieron defendiendo la democracia y ejerciendo su derecho a la protesta, y su ausencia en realidad también debe interpelar en un conjunto de situaciones que se dan en nuestro país que siguen siendo desafíos para la democracia, ¿no? Dicho esto, creo que no hay que subestimar la capacidad de acción y de agenda de los jóvenes. Yo creo que la agenda está bien clara, y que más bien lo que estamos viendo ahora es que, a deficiencia de, como lo señalaban los colegas, de líderes en las manifestaciones, los jóvenes están construyendo una agenda que va más allá de la movilización, ¿no? Y están llamando a la movilización continua. Entonces, creo que ahí más bien lo que hay es un resignificado, esperaría, de lo que significa para ellos la democracia y la discusión de lo que es y debe ser la democracia. Y creo que no es solo una agenda de la juventud, sino es una agenda de todos los ciudadanos que están participando, ¿no? El desafío está, como conversábamos previamente, en que esto se traduzca pues en una agenda de los partidos políticos que debieran ser los vehículos que representan a los propios ciudadanos, ¿no? Veamos cómo es sobrellevado en el próximo proceso electoral, pero creo que es una cosa de mediano y largo plazo, por la cual no debiéramos dejar, como decía Javier, de estar vigilantes y de demandar, ¿no? Y es una cosa que también debe venir desde la demanda de los propios ciudadanos, ¿no? Si bien la corrupción, como señalaba Antonio, Francisco, es un tema, sí, que atañe a los políticos y a los representantes. Si los ciudadanos sancionan con su voto a quienes están involucrados en corrupción, ¿no? Este mecanismo debiera no permitir que lleguen al poder las personas involucradas en actos de corrupción, ¿no? Martín Vizcarra, en un discurso ante el Congreso, dijo que había más de 60 congresistas con sentencia, ¿no? Entonces, si nosotros como ciudadanos no votamos por gente con sentencia, pues estamos ahí contribuyendo también a mejorar la representación, ¿no? Y así poco a poco iremos mejorando la calidad de la representación, pero todos debemos estar comprometidos. Muchas gracias, Adriana. Creo que las expectativas han sido satisfechas, han sido cumplidas. Estamos ya más de 2 horas o casi 2 horas en este foro. Hemos tratado muchos temas y yo creo que el debate y la discusión sigue. Nosotros nos sentimos bastante satisfechos por este evento
que seguramente ha aclarado para muchos de los que se han conectado las ideas de los movimientos que hemos sido observadores y partícipes también hace pocos días. Yo quiero agradecer, dejo en el uso de la palabra al presidente del Instituto de Estudios Social Cristianos, Armando Borda, para que dé las palabras finales. Muchas gracias. Micrófono. Armando, no te oímos. Armando, ahora. Sí. Gracias a todos los que nos han acompañado esta noche en la mesa y que con sus valiosos intervenciones y comentarios nos ha abordado los distintos temas de su competencia, especialmente en el ámbito que Adriana ha tocado, ¿no? De la dinámica social que se ha presentado a propósito de esta crisis política, liderada principal, pero no exclusivamente por los jóvenes, que han hecho suficiente mérito para llevar el nombre de la generación bicentenario. Creo que esta indignación, que no viene de ahora, sino que se ha venido de alguna manera cultivando desde que se destaparon y se produjeron tantos actos de corrupción que comprometieron a los 5 últimos expresidentes, ya en la ciudadanía había un hartazgo con la práctica de cierta clase política que fue ganando el descrédito del que gozan el día de hoy. En el tema constitucional, definitivamente ha defraudado a la opinión pública el último fallo de este tribunal a no haber abordado seriamente aquello que fue materia de la y en el tema de la corrupción, definitivamente hay el alcance que hace Antonio Maldonado que ha sido expuesto en diferentes artículos en el diario La República, ponen en sospecha la actuación de los fiscales. Y es lamentable que ellos se presten o actúen de forma tal que hagan peligrar estos procesos que son tan importantes para que efectivamente la gente que ha estado comprometida con estos actos deben de ser ejemplarmente sancionados. Y en el tema de Francisco, que nos comenta sobre el tema internacional y toca el papel de la OEA, yo diría que hay que preocuparnos más que del secretario general de la OEA, del representante del Perú que actúa en la OEA. Porque qué coincidencia que ni bien salió el presidente Vizcarra y renunció el embajador del Perú, que no recuerdo, Ceballos creo que era, no, pasó a reemplazarlo el actual embajador del Perú en Washington, que es una persona que por sus actuaciones en anteriores oportunidades en la misma OEA y desde el Palacio Torre-Tagle tiene intervenciones que dejan bastante dudas sobre su imparcialidad. Por ello yo creo que instituciones como Transparencia deben de también vigilar esa dimensión, no únicamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito del papel que cumple el Perú en esos organismos como la OEA. Finalmente no me queda más que agradecerles y reiterarles mi agradecimiento a todos ustedes que han contribuido a este importante evento, temas que no quedan cerrados, sino que continúan seguramente siendo motivo de una constante observación y motivando nuestras opiniones y comentarios a fin de contribuir a que se supere esta dramática situación que se ha presentado en medio de una crisis sanitaria que tanta
víctimas ha cobrado como tenemos de conocimiento. El instituto llevó a cabo un programa bastante intenso este año y que gracias a la colaboración de la Fundación Adenauer se pudo llevar de manera virtual, y que con esta actividad es que cerramos nuestras actividades en el presente año 2020 y nos seguiremos viendo seguramente en los inicios del próximo año del Bicentenario, en el año 2021. Muchas gracias a la Fundación Adenauer por esa colaboración que nos ha permitido llevar adelante este programa, y a todos ustedes, de manera especial a Adriana, Javier, Antonio y Francisco, y también a Javier Colina, que como siempre modera tan acertadamente estos foros. Muy buenas noches y gracias a todos ustedes. Y un aplauso.